Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Participar una vez más en este paseo a través de los rayos es motivo de gran alegría para mí. Muchos no entienden lo que es este paseo, así que intentaré explicarlo de una manera muy sencilla. Imagina una puerta. La apertura de esta puerta es tu deseo de pasar por este camino, de recorrer este camino. Así que cuando abres esta puerta, te encuentras en una habitación con una luz azul. Allí recibes toda la frecuencia de esa luz, todos los aspectos de esa luz. Y puedes simplemente pasar por esa habitación o hacer algo que sea para tu ventaja. Frente a ti hay una nueva puerta, que cuando la abres, cambias de habitación, vas a una habitación de luz amarilla y todo se repite. Recibes esa luz y puedes actuar dentro de ella como quieras. Y caminas por cada una de las salas que están actuando frente a ti. Cuando llegas a la habitación de la luz violeta, tienes dos puertas, una que simplemente puedes sacar de ese círculo en el que entraste, sí, porque hay un círculo. Las habitaciones son adyacentes y forman un círculo. Luego puedes optar por salir por una puerta lateral o continuar por delante, donde estaban todas las puertas y volver al círculo azul, hasta el punto de la luz azul. Luego observe que en la sala de luz azul, también hay dos puertas, una donde ingresa y otra donde llega después de Violet Ray. Entonces, ¿cómo se salta una de estas habitaciones? No hay manera. Si te quedas en una habitación más tiempo del necesario, que es de 24 horas, sin contar los fines de semana, todo el proceso se desmorona. Esas luces se apagan porque no mantuviste el tiempo que necesitabas para caminar a través de esos rayos. Ya se ha explicado aquí por qué no se puede hacer los fines de semana. ¿Dentro de tu mundo? Y no vengas a responderme que no actúas de esta manera, ese no es el punto. Dentro de su mundo, el fin de semana es un periodo muy problemático, es un periodo muy negativo. Porque tú lo haces así, es un periodo de exceso, de falta de control, de total falta de sentido para muchos en el planeta. Así que esta energía se repite cada fin de semana. Así que es como si estuviéramos tomando esos días libres de esa caminata. Y enmiendas la meditación del rayo verde con la meditación del rayo rojo, como si estos dos días no existieran. Así que entiende que hay una secuencia, hay una regla, hay un proceso dentro de este círculo de los 7 rayos, en el que necesitas permanecer un máximo de 24 horas en cada uno. Por supuesto que no estamos siendo radicales aquí, que si ha pasado 1 hora o 2, no es eso. Que tengas la costumbre de pasar por cada rayo, siempre al mismo tiempo, para que puedas absorber la energía necesaria, la cantidad requerida. No pienses que todo esto es una tontería, no pienses que todo esto es una broma. Cuando nuestra energía actúa sobre sus almas y sus cuerpos físicos, hay una transformación. No es solo hablar a través del radio, hay una transformación causada por cada uno de los rayos. Así que aquellos que están haciendo con el corazón vacío, pensando que solo están pasando por habitaciones coloridas y que pueden pasar a través de ellas con una hermosa canción y salir a bailar para cada uno de ellos, les diría a estos que continúen haciendo lo que creen que es correcto. Solo si tienes la conciencia de que no estás obteniendo nada, literalmente estás pasando por cada una de esas habitaciones. Eso es todo. No te está pasando nada, nada se está transformando. Y si algo en sus vidas está cambiando, eso es bueno para ustedes, porque lograron cambiar algo, pero no fueron los rayos los que cambiaron. Así que hacer la caminata de los rayos, los 7 Rays, no es algo con lo que jugar, no es algo que no tenga ningún propósito. Hay un propósito, sí. Lo estamos haciendo aquí y haremos 7 vueltas en este círculo de rayos,
para que sus almas tengan las condiciones necesarias para elevarse más y más. Así que hazlo con amor, hazlo con respeto, hazlo con afecto. Y seguro que al final de las 7 vueltas, notarás claramente los cambios que has experimentado. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.